Tarde, Maximiliano, y buena tarde a todos. Bueno, pues el día de hoy, del mismo modo que el día de ayer, la clase va a acabar a las 6 de la tarde para que ustedes planifiquen con toda anticipación su tardecita y ya el fin de semana que entra. Bien, eh, me llegaron las preguntas, ya las tenemos por ahí, vamos a resolverlas al final del módulo, por favor, para que podamos avanzar, porque advierto que tenemos algunos temas pendientes y que ya nos apremia el tiempo, ¿correcto? Entonces, sin más, el día de hoy vamos a conocer el elemento positivo del delito, como es la tipicidad. Hoy vamos ya a adentrarnos directamente a la tipicidad. La clase pasada estuvimos analizando la conducta, las conductas de acción, las omisiones, y el día de hoy vamos a adentrarnos en el tipo penal ya específicamente y en la tipicidad. Maximiliano, ¿me podrías apoyar a proyectar las diapositivas a partir de la 21, por favor? Claro que sí, maestra. Gracias. Y bueno, únicamente vamos a retomar que para estar ante un delito, tenemos que considerar que tenemos que tener una conducta que sea típica, antijurídica y culpable. Bien. Em, la siguiente, por favor, Maximiliano. Y para que una conducta sea típica, tiene que pasar este filtro, ahí tiene que convertirse, tiene que verificarse la tipicidad del delito. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor, Maximiliano? Gracias. Es esta, muy bien. Bueno, el aspecto positivo justamente de una conducta típica es la tipicidad. La tipicidad es la adecuación de la conducta, el hecho que vamos a analizar de manera concreta, de manera específica, pero también de manera idéntica con la descripción del tipo que vamos a encontrar en las normas. Es justamente la adecuación de la conducta a la descripción normativa y esta descripción normativa es justamente el tipo penal, ¿ok? Entonces, para verificar que estamos ante una conducta que goza o que se satisface de tipicidad, tenemos que verificar y tenemos que corroborar que se satisfagan los tres elementos que estamos viendo en la diapositiva, que son los elementos objetivos, los elementos normativos y los elementos subjetivos. Como elementos objetivos, tenemos que son aquellos en donde se van a corroborar las partes externas, las partes reales, las partes visibles de un delito, todo lo que podemos apreciar con nuestros sentidos, lo que podemos ver o comprobar en el mundo físico. Y estos elementos objetivos nos van a describir la conducta que la ley prohíbe o castiga sin tomar en cuenta para nada al delincuente, a la persona, al sujeto o qué es lo que estaba pensando. Únicamente nos vamos a centrar en lo que podemos apreciar de manera externa, real y visible respecto de esta conducta. Para hablar de los elementos normativos, vamos a corroborar que en estos no los contienen todos los tipos penales, algunos tipos penales los van a contener, otros no, pero cuando hablamos de elementos normativos, hablamos de aquellos tipos en los que nos tenemos que derivar o tenemos que ir a un concepto o una palabra escrita o descrita en la ley, en una ley diversa o en la misma ley, y que no podemos verificar con nuestros sentidos, sino que tenemos que remontarnos a otra ley. Bien, estos elementos normativos los vamos a encontrar de manera descrita en el tipo penal y los vamos a analizar más adelante en un tipo penal en particular. También tenemos al final los elementos subjetivos como elemento positivo de la tipicidad y los elementos subjetivos del tipo penal son en esta parte sí vamos a verificar la parte interna o psicológica del delito, vamos a verificar qué es lo que piensa la persona, el sujeto activo, y qué es lo que quiere al cometer este delito, esta acción, qué es lo que desea cuando despliega esta conducta, ¿ok? Y para hablar justamente de la tipicidad, siempre tenemos que corroborar que esta conducta que tenemos al frente, esta conducta que inicia un proceso penal, se identifique se identifique de manera absoluta con el tipo penal.
Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Maximiliano. Y en la segunda, en la siguiente ya tenemos aquí los elementos objetivos. Es todo el cuadrito que de esto versó la actividad que les dejé el día de ayer y era específicamente del delito de homicidio. Aquí tal vez algunos de los elementos que podemos apreciar en este momento en la actividad no los pudieron precisar todos porque es un tipo penal pues realmente muy cortito, ¿no? Sin embargo, sí nos sirve para corroborar la existencia de estos elementos objetivos, lo que se tiene que corroborar o lo que se tiene que verificar como elemento objetivo cuando hablamos de un aspecto positivo de la tipicidad del delito. Y bueno, estos aspectos son principalmente el sujeto activo. Tenemos que corroborar que exista un sujeto activo, una persona que despliegue la conducta y en algunos tipos penales, solo en algunos, vamos a tener que este sujeto activo necesita tener una calidad específica para desplegar la conducta que está normada o que está descrita en la ley penal. Posteriormente tenemos a los sujetos pasivos. Casi en todos los delitos puede ser cualquier persona. Sin embargo, como en los sujetos activos, va a haber algunos tipos penales en donde se requiera que el sujeto pasivo también tenga una calidad específica. Y esta calidad específica también nos la va a dar el tipo penal, nos va a señalar qué necesita tener la víctima, qué calidad requiere, como por ejemplo qué edad, qué condición, para que la persona, el activo, se encuadre en esta conducta. Y también tenemos entonces la conducta misma, y la conducta, pues bueno, ya la vimos la clase pasada. Esta conducta puede ser de acción, puede ser de omisión, y siempre se tiene que verificar que efectivamente se haya desplegado una conducta. También tenemos el resultado. Este resultado, bueno, pues es justamente lo que se transgrede, a lo que se llega con el ilícito, y es el cambio es el cambio en el mundo exterior o efecto que causa la conducta, que puede ser material o que puede ser formal. Bien. Y aquí en el bien jurídico tutelado tenemos que corroborar que efectivamente haya habido una transgresión a estos bienes que la ley protege con los tipos penales. Cuando el legislador realiza estas tipificaciones, estas descripciones normativas en la ley, lo que está pensando es en proteger bienes jurídicos tutelados. Y estos bienes jurídicos tutelados también están contenidos, están descritos en los códigos. Y yo usualmente cuando requiero saber qué bien jurídico tutelado me está protegiendo un tipo penal, pues acudo al título en donde está contenido, y pues ahí en el rubro, en el título, me doy cuenta qué bien jurídico está protegiendo el legislador cuando va a describir los tipos penales que se incorporan en el título del Código Penal, por decir el Código Penal o las leyes especiales. Bueno, más adelante les tengo un ejemplo justamente de dónde podemos encontrar los bienes jurídicos tutelados, pero como elemento objetivo de la tipicidad o del tipo penal, bueno, pues tenemos aquí que tenemos que corroborar siempre que exista este bien jurídico tutelado, es decir, tenemos que corroborar que exista esto que la ley quiere consagrar. Bueno. También tenemos el objeto material, y el objeto material siempre va a ser la persona en la que recae el delito o el objeto en la que recae el daño o la lesión al bien jurídico. Estos objetos pues son justamente, se tienen que verificar y son justamente aquellos que se van a lesionar o en los que va a recaer la conducta específica y con la que se va a transgredir la norma y quien va a resentir la afectación en el bien jurídico. También tenemos los medios comisivos, y en los medios comisivos vamos a encontrar estas formas que se utilizan para desplegar la conducta o bien para llegar al resultado típico, como puede ser que se ha cometido con armas, que se ha cometido con violencia, que se ha cometido mediante, por ejemplo, las calificativas, con saña, o que se ha cometido o logrado mediante el engaño. Y aquí también vamos a corroborar la existencia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
Y cuando esto lo tenemos muy presente, por ejemplo, cuando se formula imputación. Cuando se formula imputación, un ministerio público se hace cargo justamente de estas circunstancias, nos señala en la formulación de imputación a quién se le está atribuyendo el delito, nos señala en contra de quién se produjo este delito, nos describe la conducta, nos describe el resultado. Antes, ahorita creo que ya no se señala tanto, pero cuando a mí me tocó que cuando iniciaba el sistema tenía que señalar cómo había transgredido el bien jurídico tutelado e inclusive señalaba más adelante con qué datos de prueba acreditaba lo que estaba señalando. Ahora ya se ha agilizado bastante esto y únicamente señalan, pues por ejemplo, hasta el resultado. Ya no he escuchado mucho que se hagan cargo, por ejemplo, del bien jurídico tutelado. No es que esté bien o mal, sino que solamente les estoy comentando que en la formulación de imputación, cuando el Ministerio Público se hace cargo de señalar cuál es el hecho, va a corroborar estos elementos. También en algunos tipos penales es muy importante corroborar los medios comisivos con los que se lleva a cabo. Algunos nos los va a dar el mismo tipo penal y otros van a ser resultado o van a estar inmersos en la conducta. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, por favor, Maximiliano. Nos vamos con, aquí no se ve bien, bueno, pero aquí lo que estamos hablando son de los elementos normativos, ¿bien? También tenemos elementos normativos en el tipo penal y estos elementos normativos pueden ser de dos maneras. Ya explicábamos que los elementos normativos pues siempre nos van a remitir a la norma, siempre nos van a remitir a una ley diversa, no van a ser nada más una valoración de nosotros subjetiva, sino que tenemos que remitirnos necesariamente a otra norma para corroborar la existencia de que este rubro en particular del delito se está actualizando. Bueno, pues tenemos los elementos normativos del tipo jurídicos y los elementos normativos de tipo cultural o social. En los jurídicos vamos a tener que en el tipo penal están contenidas algunas palabras o frases que necesitan de otra ley o regla del derecho para entender su verdadero significado. Puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de un documento público, de un servidor público, cuando hablamos de una cosa mueble y que es ajena. Estas descripciones nos remiten necesariamente a otra norma para corroborar su existencia. También tenemos los elementos normativos del tipo cultural o sociales y son aquellos términos que dependen de las costumbres, de la moral, de la opinión pública, de la opinión en general, pero pues en un escenario histórico específico, ¿no? Es decir, en un lugar y tiempo determinado socialmente hablando, pues ya que, pues, digamos, hablemos de pudor, por ejemplo, pues el pudor hace 100 años no era lo mismo que el pudor ahorita, y entonces tenemos que ir actualizando estos elementos normativos de valoración cultural, pues al momento y al lugar en donde nos encontramos. Por ejemplo, hay países en donde no está bien visto que una mujer tenga un escote, por decir algo, pero hay países en donde no hay ningún problema con traer un escote. Hay países donde lo esperado es que las mujeres sean las que detenten el liderazgo en algunas culturas en particular, y bueno, hay otros países en donde es diferente. Entonces, por eso es importante corroborar el lugar y el tiempo específico, y como ejemplo podemos tener las costumbres, las buenas costumbres, lo que es correcto, lo que es indebido o el pudor mismo, ¿no? Que es lo que les señalaba al principio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, porfa, Maximiliano, ¿me apoyas? Vamos a encontrarnos con los elementos, elementos subjetivos. Y los elementos subjetivos, como ya decíamos, pues nos van a remitir siempre a la parte interna o psicológica del delito. Bueno, en los elementos subjetivos específicos, en la descripción típica legal nos vamos a encontrar con determinados ánimos, con determinados fines o propósitos. Cuando un tipo penal nos describa en su contenido que tiene que realizarse con
un ánimo, con un fin o con un propósito, inmediatamente estamos ante un elemento subjetivo. Y cuando nos encontramos ante estos elementos de carácter subjetivo, ya sean los específicos o los genéricos, siempre tenemos que corroborar que en la conducta que estamos señalando, que estamos llevando ante un proceso, efectivamente se actualice para estar ante la presencia de un delito, para poder estar ante la presencia de una tipicidad debidamente calificada. También tenemos los elementos subjetivos específicos, que son determinados ánimos, perdón, los genéricos, que son el dolo y la culpa. Y el dolo y la culpa los vamos a encontrar en el artículo 9 del Código Penal Federal. Y aquí tenemos, lo cité de manera textual el artículo, porque aquí me interesa hacer una pausa en particular, ya que el dolo y la culpa, pues bueno, son figuras que no son tan fáciles de asimilar o tan fáciles de corroborar cuando estamos en una conducta que queremos que sea juzgada. Bueno, aquí el artículo 9 nos dice que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Aquí les señalé con rojito, conociendo y queriendo, ¿no? O sea, le señalé conoce y quiere, porque cuando hablamos de que una persona actúa conociendo los elementos del tipo penal, conociendo el resultado y quiere ese resultado, conoce y quiere, estamos ante un dolo directo. Ahora, en azulito les puse cuando lo prevé posible y lo acepta, estamos ante un dolo eventual, no es una intención directa, pero sí se está previendo como posible resultado y acepta, acepta la realización del mismo. Diferente al culposo. Aquí les he señalado que obra culposamente al que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiado en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Bueno, aquí también les puse de manera con rojito que no previó siendo previsible o que previó confiado en que no se produciría. Y aquí estamos ante una culpa con representación y una culpa sin representación. Primero está que no previó siendo previsible y que previó o previó confiado en que no se produciría. La primera de ellas es la culpa sin representación y la otra es la culpa con representación. ¿Vale? Bueno, aquí en este voy a hacer una pausa para explicar justamente estos temas del dolo y la culpa. No se me ocurre otra manera de dejarlo más claro, hablar de un dolo directo, cuando conoce y quiere la realización del hecho típico, cuando conoce y quiere el resultado, pues hablar, por ejemplo, de un homicidio calificado directo, que el sujeto activo le dispara directamente con su arma de fuego al sujeto pasivo. Ahora, para hablar de un dolo eventual, les quiero recordar un caso que tuvimos aquí en la Ciudad de México hace, pues ya tiene unos añitos, a lo mejor lo recuerdan, porque ese asunto llegó, me tocó escuchar la formulación de imputación, yo no llevé la defensa, yo no llevé el asunto para nada, pero escuché la formulación de imputación y se imputó este delito como dolo eventual. Les explico, les retomo el asunto. Era un asunto donde va, me parece que por la bajada de Santa Fe, en Álvaro Obregón, que viene un tortón y le hacen el alto, los policías lo empiezan a perseguir y en esta persecución, él lejos de detenerse, se empieza a escapar más todavía y en ese escapar lesiona como a 14 personas, muchísimas personas transeúntes, de personas que iban en sus vehículos, produce daños a los vehículos, daños en los lugares en los que va pasando, porque el tortón va rapidísimo escapando. Y en esta huida y en estos lesionados también pierden la vida
pues 4 personas. Era un asunto triste, me acuerdo, porque, me acuerdo perfecto que era un señor grande que venía con su nieta. Y me recuerdo cuando escuché los datos de prueba que, pues, estaba la realmente, pues, muy triste, ¿no? Muy triste, el estado en el que quedaron estas personas que fueron atropelladas. Y recuerdo perfectamente que había una discusión previo a que entraran a la audiencia, pues que si iban a imputar como culpa o iban a imputar como dolo. Yo realmente estaba de chismosa, no era parte, estaba yo escuchando nada más. Y realmente, escuchar por qué ellos consideraban que debía ser dolo y por qué no debía imputarse como culposo, pues bueno, las circunstancias, los detalles eran bastante penosos, no los voy a señalar ahorita, no tiene caso, no es materia de la clase, pero sí comprendí que efectivamente esta persona previó y aceptó este resultado al momento en el que este conductor del Torton, lejos de pararse porque le estaban marcando el alto, se sigue escapando, va a toda velocidad y sigue atropellando gente, sigue yéndosele encima a los demás coches. Y entonces la discusión también estaba en que por qué no iba a ser un dolo directo, pues si quiso o casi aventarles el camión y entonces pues ya con eso produjo el resultado, ¿no? Me recuerdo que formulaban imputación como dolo eventual. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, por qué tanto pensar en que si fue dolo o culpa? Pues la diferencia va a estar siempre si estamos ante un delito culposo o un delito doloso, va a estar principalmente en la pena que se le va a imponer. Entonces, por eso es importante, imputar bien cuando señalamos un dolo o una culpa. Hay delitos que definitivamente no nos dan para esta discusión que les platico. Hay delitos que decimos, pues obviamente fue dolo, obviamente fue culpa. ¿Cómo podría haber, por ejemplo, un delito de secuestro culposo? Eso no existe. ¿Cómo podría haber una violación culposa? O sea, ahí no vamos a entrar nunca, tal vez a esta discusión de si fue dolo o culpa, ¿no? Pero en asuntos como el que les platico, sí va a haber una discusión para corroborar las circunstancias, en las que se da, en las que se despliega esta conducta para comprender la intención, para comprender la psique del delincuente, para ver cómo se dio, cómo se fue desplegando esta conducta, la serie de eventos que lo detonan o la serie de eventos en los que se da este delito para hacer una correcta clasificación y una correcta imputación y entonces lograr la pena esperada o la pena correcta, ¿no? De por eso es importante, como les decía desde la clase pasada, pues que en todas las etapas tengamos presente la teoría del delito y por eso es importante que conozcamos que está la tipicidad, está la adecuación de la conducta al tipo penal, está la necesidad de ajustar esta conducta a la norma y específicamente como elemento subjetivo genérico, tenemos que verificar si estamos ante una realización dolosa o una realización culposa. Bien, otro asunto que me acuerdo que ocurrió donde también se daba un dolo eventual, también un hecho de tránsito parecido, pero de un coche ahí de alta gama que iba rapidísimo en Reforma y que pierden la vida sus ocupantes y esta persona creo que iba muy rápido y me parece que iba todavía ahí con unas copas y esas temas, pero no quedó como un delito culposo porque la velocidad a la que iba, pues evidentemente ya está asumiendo, ya está previendo este resultado y continúa, lo acepta, ¿no? Acepta que se lleve a cabo esta conducta, acepta continuar a esta velocidad, acepta sabiendo que viene alcoholizado y entonces acepta que se genere este resultado. Entonces estamos ante un dolo eventual y este dolo eventual lo vamos a analizar en la tipicidad, es decir, en la adecuación de la conducta al tipo penal, siempre. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí en la siguiente diapositiva, ay, no se ve, no puede ser. Y yo, ¿qué crees? Que estos los había puesto como en negro. No sé por qué se pasaron a blanco. Bueno.
En mi diapositiva era negra la letra, pero no pasa nada. Lo que importa es que conozcamos lo que yo quería con este ejercicio, es que analicemos estos tipos penales y detectemos claramente estos elementos. Bien, miren, por ejemplo, tenemos aquí, hasta arriba no se alcanza a notar, pero les dejé el título, esto es del Código Penal Federal, les dejé el rubro, título 15, y entonces aquí está el bien jurídico tutelado. Se los comento porque seguramente ustedes ya lo saben, pero a mí me costó meses cuando ya salí de la carrera y me decían, ¿cuál fue el bien jurídico tutelado? Me costaba trabajo saber dónde estaba hasta que lo descubrí y dije, esto nunca, lo tuve que saber desde el principio, nunca lo tuve que haber ignorado. Y entonces, en la mayoría de los tipos penales nos vamos a encontrar el bien jurídico tutelado en el título, justamente en donde están contenidos estos del Código Penal Federal. Y aquí dice, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Entonces, si vamos a hablar de un hostigamiento sexual, ya sabemos que el bien jurídico tutelado, lo que está protegiendo la norma y lo que se va a transgredir con la conducta es justamente la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Entonces, aquí tenemos el delito de hostigamiento sexual. El artículo 259 bis nos señala que al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 800 días multa. Y luego viene aquí, si el hostigador fuese servidor público o utilizare medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar. Bueno, aquí en este tipo penal nos vamos a encontrar fines. Si recordamos, si hablamos de fines, estamos ante uno de los elementos que nos requiere la tipicidad. Si hablamos de persona de cualquier sexo, también estamos corroborando que en los elementos objetivos ya nos está diciendo que puede ser cualquier persona, no tiene que ser un hombre o una mujer la víctima de este delito de hostigamiento sexual. Ya nos está refiriendo a esta calidad de posición de jerarquía. Ya nos está necesitando o requiriendo la subordinación. Nos está pidiendo la calidad específica del servidor público y nos está precisando que empleen medios o circunstancias que ya le proporcionó el encargo. Entonces, cuando hablamos eh, de fines lascivos, definitivamente, déjenme le pongo acá silencio, ya está. Cuando hablamos de fines lascivos, definitivamente estamos ante, elementos subjetivos, a ver, ¿dónde están los fines? Determinados fines, ánimos o intenciones, elementos subjetivos de carácter específico. Entonces, en este tipo penal ya tenemos que nos está requiriendo este tipo penal acreditar los elementos subjetivos de carácter específico como son los fines. Aquí hago la diferenciación de que los fines van a ser lascivos. Sin embargo, esta definición de lascivo considero que puede ser un elemento normativo de valoración cultural, lo lascivo, no el fin. El fin definitivamente va a ser un elemento subjetivo de carácter específico porque nos está señalando que tiene que ser con un determinado fin. Entonces, cuando nos encontremos estas palabras en los tipos penales, pues ya sabemos que estamos ante un elemento subjetivo de carácter específico, ánimos, intenciones, fines, bueno, propósitos.
Entonces, este fin definitivamente es un elemento subjetivo de carácter específico, pero lo lascivo, esto pues puede variar de persona a persona, de educación a educación, de escenario a escenario, de edad a edad, de todo lo que implique esta cognición de lo que puede ser lascivo. Pues bueno, este para mí puede ser un poco ambiguo, puede quedar muy amplio, puede quedar muy cerrado dependiendo de quién lo esté valorando. Sin embargo, aquí ya lo estamos detectando como un elemento, ¿ok? Un elemento necesario acreditar para que adecuemos la conducta a este tipo penal. Usualmente, este fin lascivo lo podemos acreditar con la entrevista de la víctima, así es como usualmente se acredita, pues, con la intención, el señalamiento de la víctima de cómo ocurre el evento y cómo se siente respecto del evento, y esta finalidad usualmente se acredita con la entrevista de la víctima. Bueno, asedie reiteradamente. Aquí nos está pidiendo la conducta que sea de manera reiterada, o sea, no es una ocasión, tiene que ser de manera reiterada, tiene que ser en diversas ocasiones. A persona de cualquier sexo, pues ya sabemos no nos pide calidad específica para la víctima, pero sí nos pide que tenga una posición jerárquica, que implique una subordinación y que se empleen medios derivados de esta circunstancia para que se logre. Y aquí nos pone también, nos da una diferenciación que cuando se trate de servidor público, que es una calidad específica del activo, pues bueno, también se le puede destituir del cargo y se le puede inhabilitar para que ocupe otro encargo del servicio público. Entonces, retomando aquí, bueno, tenemos que el bien jurídico tutelado lo vamos a encontrar arribita en los títulos de los delitos para que no anden divagando como yo hace muchos años y ahí investigando cuál era mi bien jurídico tutelado, ¿ok? Bueno. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Maximiliano. Perfecto. Aquí tenemos el estupro. Aquí del estupro, que también es del Código Penal Federal, está contenido en el mismo título, es el mismo bien jurídico tutelado, pero aquí la víctima ya nos está requiriendo una calidad y una circunstancia especial, y es que sea mayor de 15 años y menor de 18. Es decir, si es con una persona mayor de 18, no estamos ante el estupro. Si es con una persona menor de 15 años, tampoco vamos a estar ante un estupro. Entonces, aquí es muy importante que detectemos, que aprendemos a detectar estos elementos en los tipos penales y no únicamente dejar a la teoría del delito como un dogma que no vamos a aplicar, que no vamos a ocupar nunca en nuestros asuntos, porque la realidad es que es lo que más vamos a ocupar en los asuntos, ¿ok? Bueno, también tenemos, si cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor, Maximiliano. Bien, aquí tenemos el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Bueno, este también es del Código Penal Federal y aquí vamos a encontrarnos que el sujeto activo requiere una calidad específica y es justamente el de servidor público. El mismo Código Penal Federal nos va a definir lo que es un servidor público, pero aquí nos está requiriendo que la persona sea un servidor público, es decir, este ejercicio ilícito de servicio público no lo puede cometer una persona que no sea servidor público. Y para eso tenemos el artículo 212, si no mal recuerdo. Sí, debe ser el 212, se los checo. El 212 sí, ajá, el 212 nos habla de qué personas van a tener el carácter de servidor público. Y bueno, básicamente es toda persona que desempeña un cargo público y nos da una serie de características posteriores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en estos tres delitos que analizamos ahorita, ya detectamos elementos objetivos, ya detectamos elementos normativos
y ya detectamos elementos subjetivos. Los elementos objetivos van a estar en van a estar en todos los delitos, más bien en todos, los normativos en algunos y los subjetivos también en algunos. No vamos a encontrarlos en todos los tipos penales. Entonces, en aquellos tipos penales que no contengan elementos normativos o elementos subjetivos, pues no va a ser necesaria su acreditación para la adecuación de la conducta concreta con la descripción legal. Entonces, bueno, eso no, yo sé que a lo mejor ya lo sabían, pero es importante reafirmarlo. Bueno, si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Maximiliano, vamos a encontrarnos el tipo penal. Aquí es el que quiero. Porfa, Maximiliano, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Es una de privación ilegal. Ujú, vale, igual se ve poquito, pero no pasa nada. Igual la pueden buscar en su ley especial para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Si abren su ley en el artículo 9, si es que no la logran ver aquí en la diapositiva, nos vamos a encontrar con un tipo penal que a mí me gusta mostrar mucho de ejemplo, porque aquí también nos vamos a encontrar con elementos subjetivos específicos. Nos dice aquí como primer elemento que esté la privación de la libertad. Aquí, al que prive de la libertad a otro, pues ya nos está indicando el verbo rector de este tipo penal, de secuestro. Nos dice aquí, al que prive de la libertad. Nos está indicando también el bien jurídico tutelado. Prive de la libertad a otro. Podemos establecer sin ninguna duda que no nos precisa, no nos señala, no nos requiere que la persona que despliegue la conducta o la persona que resiente la conducta, es decir, el sujeto activo o el pasivo, tenga ninguna calidad específica. Esto es un tipo penal que no requiere calidad específica del activo o del pasivo. Puede ser cualquiera y puede ser otro cualquiera, pero sí tiene que actualizarse este verbo rector que es privar y en contra de qué, en contra del bien jurídico tutelado de la libertad. Bueno, aquí nos señala en la fracción primera, primero nos pone la pena, pero más adelante nos pone, que yo se los había puesto con negrito, nos precisa que se efectúa con el propósito de. Se efectúa con el propósito de. Entonces aquí estamos nuevamente, si recuerdan, estamos ante un propósito, determinados fines, ánimos, intenciones, son elementos subjetivos específicos diversos al dolo. Entonces aquí tenemos que este tipo penal contiene un elemento subjetivo específico necesario de corroborar cuando analicemos la conducta ante o en un proceso penal o a la luz de este tipo penal. Bueno, ¿qué propósito puede ser? Pues aquí nos dan varias hipótesis. La primera de ellas está en el inciso A, que es obtener para sí o para un tercero un beneficio, un rescate. Obtener, ese es el propósito, que se obtenga para sí o para un tercero un beneficio o un rescate. Bueno, el siguiente inciso nos dice detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño para obligar a sus familiares o a un particular que realice o deje de realizar un acto cualquiera. Aquí tenemos otra posibilidad, otra finalidad, otro propósito, detener para obligar a una persona, detener en calidad de rehén o para amenazar, en que le van a causar daño a un familiar o a otra persona. En el inciso C tenemos otro propósito, causar daño o perjuicio a la víctima, ¿no? Aquí tenemos el otro propósito, es otra hipótesis,
Pero aquí también se contiene un diverso propósito, pero lo que estamos analizando es que tiene un propósito. El otro, el de cometer secuestro express. Y aquí tenemos que tiene que ser para ejecutar los delitos de robo o extorsión. Entonces, esta privación de la libertad tiene que ser, si hablamos de secuestro express, con el propósito de ejecutar los delitos de robo o de extorsión. Bueno, cuando hablamos de propósito, o sea, esta palabra, este presupuesto maravilloso que está aquí, no nos está indicando que se debe de actualizar alguna de las hipótesis de la norma. O sea, la intención es esa, pero no tiene que obtenerse necesariamente. Es decir, no tiene que obtenerse el rescate o el beneficio para que se actualice el propósito. No tiene que actualizarse que se pudo robar algo efectivamente, que lo pudo trasladar a su esfera de dominio, no, para verificar que se actualizó el propósito. No se tuvo que extorsionar a la persona para actualizar el propósito. Este propósito nos deja abierta la posibilidad de que no se tiene que lograr el segundo delito para que se actualice el tipo penal en comento, sino únicamente se tiene que tener la intención de cometer el segundo delito para que se cometa, para que se actualice la totalidad del tipo penal. Y este es un tipo penal complejo porque contiene, por decirlo de un modo, dos tipos penales en sí mismo, no porque sea de alto impacto, no porque sea muy grave, sino pues porque nos está diciendo aquí que el tipo penal de secuestro express pues requiere un robo o una extorsión. Y cuando hablamos de robo o extorsión, sabemos que estamos ante tipos penales diversos y por eso es que es un delito complejo. Lo único que tiene que acreditar el Ministerio Público es que hubo una privación de la libertad y que era con el propósito de cometer robo o cometer extorsión para hablar de un secuestro express en estos términos. Y aquí también dice que lo anterior con independencia de las sanciones que conforme a esta ley le corresponden por otros delitos. Bueno, lo que quiere decir aquí es que se puede aumentar o se puede formular imputación por los diversos delitos que se susciten con motivo de la iniciación de este delito. Esto de propósito me gusta muchísimo porque nos deja muy claro lo que es un elemento subjetivo de carácter específico. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Maximiliano. Y en la siguiente diapositiva, gracias. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar, este es, ay, no, no se los puse, el de extorsión. Bueno, se los busco y se los digo. Es que sí no puedo dejar de decirlo. No, no puedo. Resulta que últimamente, ley de extorsión, denme un segundito. Tenemos una nueva ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de extorsión. Y ustedes a lo mejor saben o nos han enseñado que la extorsión justamente tiene estos determinados ánimos, fines, intenciones, que son elementos subjetivos específicos, pero aquí cuando el legislador la realizó, mm, pues resulta que a veces no conocen mucho de teoría del delito y entonces, pues, este principio de taxatividad en su vertiente de que los tipos penales sean claros, pues no fue lo más destacado específicamente del artículo 15. El artículo 15 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión dice: a quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar, obteniendo un beneficio o lucro para sí. Entonces, aquí tenemos diferentes verbos rectores. Obligue, hacer, dejar de hacer,
tolerar. Bueno, tenemos ahí verbos rectores. Obteniendo un beneficio. O sea, cuando yo leo que es obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, causando a alguien un daño o perjuicio, bueno, aquí yo ya me detengo y yo ya veo que pues pareciera que entonces se debe de agotar esta obtención del beneficio o del lucro. O sea, yo cuando leo este tipo penal en particular y leo que dice obteniendo un beneficio o lucro, ahí yo ya empiezo a dudar que estemos de un elemento subjetivo de carácter específico, al menos no convencional. Y entonces yo inmediatamente como defensora digo, bueno, pues cuando me pongan un asunto de extorsión, pues yo voy a verificar que efectivamente se haya obtenido un lucro o un beneficio, no que se haya realizado con esa finalidad, que es diferente a lo que hablábamos en el secuestro. En el secuestro basta con que se haya realizado con esa finalidad para que se actualice. Bueno, aquí me dice obteniendo. Es como cuando hablamos del tráfico de personas, o sea, se requiere que se obtenga este beneficio. Y aquí yo advierto que pues podría haber un problemilla ahí cuando eh, copiaron, porque está igualito como estaba en el Código Penal Federal, cuando lo copiaron del Código Penal Federal a la ley especial, pues pudieron haber hecho esta precisión. ¿Por qué? Porque la extorsión sí es algo grave que está pasando en México. Si la intención era, de acuerdo a la exposición de motivos, pues desincentivar esta conducta, sabemos que la extorsión daña no solamente cuando ya se le dio el dinero al extorsionador, sino daña desde que están ya las llamadas, está pues que los están intimidando, atemorizando, y que si no les dan dinero van y les queman el negocio. O sea, ya desde ahí está haciendo daño la extorsión, y esperarnos hasta que se obtenga este lucro o beneficio para que se pueda penar, pues es a mi gusto algo perfeccionable, ¿no? Bueno, ya no se los copié en la diapositiva ahí, algo ocurrió, pero en fin, sí quería mencionárselos. Bien, pasamos a la siguiente, por favor, Maximiliano. Bien. Ah, no, ¿nos podemos regresar, porfis, Maximiliano, una? Gracias. Es que estaba la de arma. Bueno, aquí tenemos la de portación y el artículo 81. Este es de la ley especial, de la Ley Federal de Armas, no es del Código Penal. Bueno, aquí nos dice que se sancionará con penas de 3 a 8 años. Perfecto. A quien porte a un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de la ley, sin tener expedida la licencia correspondiente. Aquí tenemos nuevamente el verbo rector, que es portar. Tenemos el objeto, pues que es el arma. Tenemos que es sin que se tenga expedida la licencia correspondiente, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque aquí tenemos esta licencia correspondiente, quién la emite o dónde está regulada, pues en la misma ley. Entonces, tenemos aquí un elemento de carácter normativo jurídico, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí podemos pasar a la siguiente, porque el día de hoy sí quiero concluir con los aspectos negativos de la tipicidad, que son la atipicidad. Aquí, pero aspectos positivos. Ujú. A ver, en aspectos positivos advierto que no hablamos del nexo causal. Bueno, el nexo causal, antes de pasar a la tipicidad, el nexo causal en los delitos que tienen un resultado material, y sabemos que estos delitos son pues la conexión de la conducta con el resultado. Entonces, cuando analizamos el tipo penal, cuando analizamos la tipicidad, la adecuación de la conducta a la norma, tenemos que corroborar que la conducta, una vez que analizamos todo lo que ya hemos platicado, efectivamente tenga una relación, que tenga un nexo causal con el resultado, ¿vale? Bueno. Entonces, aquí tenemos ya la atipicidad, y la ausencia de conducta es el primero de ellos, el primero de los presupuestos, es uno de los elementos que anulan la
tipicidad que anulan la adecuación de la conducta al tipo penal y es la ausencia de conducta. Cuando hablábamos en el módulo de ayer, hablábamos de conducta, teníamos que pues las conductas pueden ser de acción o pueden ser de omisión. Entonces hasta ahí parece que no había como ningún tema, ¿no? Pero aquí en la atipicidad se van a corroborar que no se actualice ninguna de estas causas de exclusión del delito, como lo es la ausencia de conducta, como lo es la ausencia de alguno de los elementos del tipo, como lo es el error de tipo invencible o como lo es el consentimiento de la víctima. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos del consentimiento de la víctima, aquí es importante precisar o diferenciar de que no estamos hablando del mismo consentimiento al que hace referencia, por ejemplo, la causa de exclusión, que es una causa de antijuridicidad, que es la que vamos a ver en la siguiente clase. La que no vemos el día de hoy es cuando la víctima puede otorgar el consentimiento de un bien jurídico tutelado disponible, ¿no? En este consentimiento de la víctima es necesario que este consentimiento esté contenido en el tipo penal, como por ejemplo cuando hablamos de al que se apodere de cosa mueble ajena sin consentimiento, ¿no? Entonces, esta palabra de consentimiento tiene que estar contenida en el tipo penal, tiene que estar contenida en la norma para que hablemos de una atipicidad por consentimiento de la víctima. Esto va a ser cuando no se actualice que se desplegó la conducta sin el consentimiento a que hace referencia al tipo penal. O sea, tiene que estar descrito en el tipo penal que sea sin consentimiento esta conducta para que se nos actualice esta causa de atipicidad como lo es el consentimiento de la víctima, ¿vale? Entonces, aquí el consentimiento de la víctima se va a dar cuando el tipo penal expresamente requiere que sea sin consentimiento, o sea, pero que esté así la palabra de manera literal, ¿ok? Bueno, más bien transcrita. Bien, también tenemos el error de tipo invencible. A mí la verdad nunca me ha tocado ninguno. Sinceramente nunca me ha tocado poder invocar esta causa de tipicidad. Sí me ha tocado invocar por ausencia de alguno de los elementos del tipo, nunca por ausencia de conducta, sí por consentimiento de la víctima cuando no se actualiza en el tipo penal, pero bueno, está en la doctrina y básicamente el error de tipo invencible es cuando el sujeto activo actúa bajo un desconocimiento o falsa apreciación sobre alguno de los elementos objetivos que integran el tipo penal. Entonces, este error de tipo invencible a mí se me ocurría que puede darse como, por ejemplo, cuando nos equivocamos en el aeropuerto, a mí nunca me ha pasado porque sí le pongo un identificador a mi maleta, pero sí me ha pasado que se lleva mi maleta. O sea, sí me ha pasado que a pesar de que tiene algún distintivo, pues es igualita a la de alguien más y ya veo que la andan jalando por allá en el aeropuerto. Entonces, pues ya voy y la rescato, ¿no? Pero sí, cuando veo que van a la banda por su otra maleta que era igual a la mía, inmediatamente advierto que fue una confusión, pues porque no sabían justamente esta equivocación es un desconocimiento de que ese objeto en el que está recayendo esta conducta, pues no es ajeno, ellos lo consideran como propio. Se me ocurre esta posibilidad. Sinceramente, a mí en la experiencia, digo, si alguien lo ha hecho valer y se lo concedieron, o si algún juzgador sabe que esta causa de tipicidad se le hicieron valer y que se materializó en el mundo, pues estaría perfecto que no lo comentaran. A mí en lo particular nunca me ha tocado. Bueno, respecto de la tipicidad, en cuanto a la ausencia de alguno de los elementos del tipo, pues tienen que ser que no se actualicen los elementos objetivos, normativos o subjetivos de los que ya hemos hablado. Em, Estos son, pues, los que ya hemos comentado, y yo creo que aquí hay una discusión o tal vez una discrepancia en los criterios. A mi consideración,
sí creo que no se deben de verificar en un auto de vinculación a proceso o cuando corroboran que el hecho que la ley señale como delito por el cual se detuvo una persona, o sea, sí creo que no se tiene que actualizar todos y cada uno de los elementos del tipo. Sí lo creo, pero también creo que sí se debe de hacer un estudio y aunque no se acredite a nivel de prueba plena, pues que sí al menos se corrobore la existencia, ¿no? De estos elementos del tipo penal, o se pueda corroborar al menos que va a ser posible su constatación a lo largo del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque sería ocioso, por ejemplo, vincular a una persona por un delito de ejercicio ilícito del servicio público si en la vinculación a proceso el MP no señala o no invoca un dato de prueba por el cual se pueda suponer o presuponer que esta persona es un servidor público, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de los delitos de servicio público. Si no se da esta calidad, ¿cómo podríamos avanzar? O sea, ¿cómo podríamos dejarle al MP para que después nos acredite esta calidad de servidor público? No, sería imposible, pues nos están imputando un delito en el que requiere que el servidor público ya tenga esta calidad, o sea, que el activo tenga la calidad de servidor público. Entonces, aquí sí, yo, al menos yo lo corroboro cuando tengo un asunto. Sé que a lo mejor no va a ser invocable o argumentable en todos los casos, pero sí corroboro que se den estos parámetros mínimos de que se actualicen los elementos del tipo penal. Por eso yo los invitaba a que de verdad ajustaran esta teoría del delito a su vida diaria, a sus asuntos, a su actuar, a su actividad laboral, porque es la base de todo el proceso penal, ¿no? De federal, el fuero común, como sea, pero todo proceso penal yo creo que retomando que el principio que rige un proceso penal, como puede ser el principio de acto, como puede ser el principio de legalidad, el principio de taxatividad, iniciar un proceso cuando no estamos seguros de que estamos ante una conducta que va a ser o un hecho que la ley señale como delito, una conducta que efectivamente va a tener un reproche penal, un reproche jurídico, pues entonces yo no le veo mucho sentido, ¿no? Y lamentablemente no me ha tocado a mí, la verdad es que nunca me ha tocado a mí, pero sí me ha tocado analizar asuntos en donde no se hizo esta verificación de los elementos del tipo, ¿no? Bueno. En fin, eso es un comentario, una opinión personal, pero también antes de concluir la clase, también tenemos como causa de atipicidad la ausencia de conducta y la ausencia de conducta implica que se actualice una bis mayor, una bis absoluta o un estado de inconsciencia. Del mismo modo, aquí yo les puedo señalar ejemplos de doctrinarios. No tengo uno yo en donde pues, efectivamente se ha actualizado. Sí les puedo contar, por ejemplo, cuando hay estampidas, cuando hay huracanes, cuando hay estas fuerzas externas de la naturaleza, estas fuerzas ajenas al cuerpo, pues los puedo identificar tal vez en noticias o tal vez en ejemplos que sí me gustaría compartirles, pero en mi práctica, la verdad es que nunca me ha tocado poder invocar alguna ausencia de conducta, ya sea por estado de inconsciencia, por sonambulismo, por una vis absoluta, por una vis mayor. No me ha tocado, creo que son los menos, pero pues cuando nos toque hay que hacerlo valer, hay que tenerlo presente, porque antes de concluir, les quería precisar que es importantísimo tener presente esta doctrina, estas causas de exclusión del delito, conocernos el 15 del Código Penal Federal, me parece que es una obligación para los operadores jurídicos y conocer también los tipos penales. De manera muy breve y antes de concluir, les quería compartir que en algún momento me asignaron un asunto de un homicidio y cuando llegué, cuando me lo encargaron, me dijeron, te encargo un abreviado, es un homicidio calificado que se va abreviado. Y yo dije, ah, pues qué buena onda, va a ser rápido, ¿no? No, pues si quiere la persona, vámonos al homicidio, vámonos al abreviado por homicidio calificado, yo atiendo el asunto, no te apures. Y cuando hablé con la persona y cuando escuché el hecho,
No estábamos ante un homicidio calificado, estábamos ante un homicidio en riña. Y entonces, pues yo con toda la vergüenza del mundo, pausa todos, aquí no se va a llevar ningún abreviado, me quedo con tu asunto, si tú no lo quieres, no pasa nada, pero por favor no dejes que esto se vaya a un abreviado de homicidio calificado cuando yo advierto que esto es un homicidio en riña. Entonces así fue, me quedé con el asunto y yo dije, yo lo acabo, no te preocupes, o sea, haz tus cosas, yo aquí llevo este asunto y en efecto era un homicidio en riña y en juicio, pues el homicidio en riña fueron aproximadamente como 3 años porque él era el provocado y la pena que le ofrecían en abreviado por homicidio calificado eran aproximadamente 26 años. Entonces, conocernos los tipos penales, conocernos las agravantes, las atenuantes, las excusas absolutorias, las excluyentes del delito, definitivamente considero que son nuestra obligación, porque a veces cuando tenemos un asunto para estudiar, bueno, no me imagino a los jueces, o sea, el asunto les llega así al momento y en ese momento resuélvelo, ¿no? Pero yo creo que sí es necesario que conozcamos toda la legislación, todas estas excluyentes, toda esta teoría, es necesario que la conozcamos, al menos, como yo les soy sincera ahorita, nunca me ha tocado una ausencia de conducta, pero les prometo que si un día me toca, la voy a poder identificar. Eso es lo que yo quisiera que se quedaran con el día de hoy, que cuando les llegue un asunto, que cuando les llegue una conducta, que cuando tengan que ajustar un hecho a un tipo penal, conozcan que no nada más está el tipo base, están las calificativas, las agravantes, las atenuantes, la diferencia entre la pena entre dolo y culpa, que cuando les llegue un asunto que sea dolo o culpa, ustedes insistan en la culpa con seguridad porque saben que van a obtener una cuarta parte de la pena y no la totalidad de la pena. O sea, saber por qué hacemos las cosas y para qué y de dónde estoy sacando lo que quiero yo señalarle al juez que conozca mi asunto, pues entonces eso nos va a dar de verdad un plus, pero lo más importante, con ello vamos a garantizar que la persona a la que estamos defendiendo o inclusive la MP, a la persona a la que estamos asistiendo como víctima o la persona a la que se le está señalando, formulando imputación o iniciando un procedimiento o a la persona a la que se le va a juzgar, efectivamente se le va a garantizar el principio de legalidad, exacta aplicación de la ley y que los operadores conocen la ley para poder aplicarla al caso en particular, ¿vale? Bueno, pues con eso concluimos el día de hoy. La actividad que les dejé en la clase, en el Classroom, es una actividad muy sencilla, es una actividad donde hay que identificar y citar, o sea, identificar y copiar en un Word 3 tipos penales que contengan elementos normativos, 3 tipos penales que contengan solamente elementos objetivos y 3 tipos penales que contengan elementos subjetivos para su análisis nada más. Entonces, platicábamos con Maximiliano, esta actividad se va a poder enviar todo hoy, todo sábado, todo domingo, hasta el lunes, antes de que inicie la clase, se puede enviar la actividad. Y les repito, es identificar, copiar 3 tipos penales que solo contengan elementos objetivos, 3 tipos penales que contengan elementos subjetivos y 3 que contengan normativos. Y listo. Nos vemos el día lunes para concluir este módulo. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana y muchas gracias, Maximiliano, por tu apoyo. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, maestra Yolotzi. Le agradecemos mucho por compartir sus conocimientos en esta sesión. Igualmente agradecerle a todos los alumnos por conectarse y pues, que tengan buen fin de semana y nos vemos el día lunes otra vez con usted, maestra. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Buen fin de semana. Bye. Buen fin de semana. Bye.